Hola chicos y chicas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión denominada los ácidos nucleicos. Vamos a identificar cuáles son esas características principales de este tema. Para dar una pequeña introducción, cuando hablamos de ácidos nucleicos, nos da la idea de la supervivencia que podemos lograr, ¿verdad? De cómo mediante este proceso de la reproducción, pues nuestra especie no se puede extinguir, ¿no? Y tenemos ahí de todo ser vivo, sea por ejemplo de los animales, sea de las plantas, o sea del propio hombre. Entonces, estas características biológicas son aquellas que permiten que haya la biodiversidad, es decir, que no seamos idénticos. Por ejemplo, ni aún los gemelos podemos decir que son idénticos, ¿no? Pues no tienen las mismas huellas digitales. Los ácidos nucleicos, chicos, están relacionados con el ADN. Y estos porque son macromoléculas necesarios, importantes, como clave principal en la continuidad de la vida. Entonces, al hablar de ácidos nucleicos, está relacionado el ADN, como decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este ADN? Pues lleva la información hereditaria que se transmite de padres e hijos y proporciona las instrucciones sobre cuándo y cómo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento células, tejidos y órganos. Entonces, vamos a ver cuáles son las definiciones principales de ácidos nucleicos, ADN y ARN. No olvidando que los ácidos nucleicos están presentes como macromoléculas formados por la unión del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y constituidos por unidades mínimas pequeñas llamadas nucleótidos, las cuales están unidos mediante el enlace fosfodiéster. Entonces, si bien es cierto, en el siglo XX más o menos se logró pues el descubrimiento de estos ácidos nucleicos que contienen una información hereditaria, es decir, cuáles son esos rasgos biológicos, color de cabello, la forma del rostro, el tamaño de los ojos, el temperamento, ¿no? Etcétera, mediante unas unidades llamadas genes. Entonces, aquí llamamos gen. Gen es el fragmento, es una porción, es una parte del que contiene el ADN y que ésta va a llevar la información necesaria para que la célula fabrique una determinada proteína. Entonces, recuerdas que al inicio habíamos estado hablando sobre los nucleótidos, ¿no? Entonces, los nucleótidos podemos observar mediante esta representación gráfica donde se encuentran los 5 bioelementos, ¿no? Por ejemplo, el fósforo está en el fosfato, el carbono, hidrógeno y oxígeno están en la pentosa, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno están en la base nitrogenada. Entonces, tengamos en cuenta este gráfico para poder observar, ¿no?, cómo se desarrolla este proceso de nucleótidos presentes en los ácidos nucleicos. Entonces, ¿cuál es la definición según su rol biológico que podemos dar de estos ácidos nucleicos? Entonces, guardan una información hereditaria. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver cuáles son las características que adoptamos de, por ejemplo, de los padres, de los abuelos, color de piel, color de ojos, la forma del cabello, etcétera. Son base de expresión genética, porque aquí se encuentra presente el ADN y el ARN. El cambio que podemos observar también es el cambio en su estructura, permite la evolución, ¿verdad? Que permite que nuestra especie no se extinga, sino que la especie siga reproduciendo, siga multiplicando, ¿verdad? Para el desarrollo ecológico en su relación en nuestro planeta. Entonces también decimos que la unidad nucleótido está formado por fosfato más nucleósido, que da lugar pues a lo que habíamos dicho, los nucleótidos, ¿no? Chicos, recordemos siempre que un nucleótido se une a otro nucleótido mediante un enlace llamado fosfodiéster. Tenerlo en cuenta, chicos, para el desarrollo de esta sesión en la participación de tu clase, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple el ADN y el ARN en la RN en la célula? ¿Cómo están presentes, no? Pues si nosotros damos a entender que los ácidos nucleicos eran macromoléculas, ¿verdad?
compuestas de unidades llamadas nucleótidos, que lo acabamos de mencionar hace un instante. Pues existen de manera natural, mediante dos variedades: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN. El ADN es el material genético de los organismos vivos, desde las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares como tú y yo. Algunos virus usan el ARN y no el ADN como su material genético, pero técnicamente no se consideran vivos, ya que no pueden reproducirse sin la ayuda de un hospedero. Chicos, para esto tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que nosotros estamos viviendo actualmente con este virus del COVID-19, que cada vez va generando más mutaciones. Entonces, ¿por qué afecta este virus en el cuerpo humano? ¿Por qué? Si aquí nos dice pues que no se considera un ser vivo, ¿no? Ya que los seres vivos, recuerden que cumplen un proceso, ¿no? Cumplen unas funciones vitales, nacen, crecen, se reproducen, mueren. Es por esto que los virus usan este ARN. ¿Para qué? Porque esto va a permitir que va a ser hospedador. Por ejemplo, que lo que hace este virus es ingresar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Se hospeda ahí hasta recibir este ARN, que lo que va a ayudar a que pueda multiplicarse, ¿no? Dentro del organismo vivo. ¿Por qué? Porque va a intervenir de manera directa con las células, ¿no? Utilizando este material genético, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más podemos hablar sobre el ADN en las células? En eucariontes como las plantas y los animales, decimos que el ADN se encuentra en el núcleo. Es decir, se encuentra como si fuese una cámara especializada rodeada de membrana dentro de la célula, así como en ciertos tipos distintos de organelos, como por ejemplo en las mitocondrias, en los cloroplastos de las plantas. Eso es en los eucariontes. ¿Pero qué hablamos en los procariontes? Aquí, ¿quiénes se encuentran? ¿Recuerdan ustedes? Las bacterias, ¿verdad? Pues el ADN no se encuentra encerrado en su envoltura membranosa, se encuentra en una región especializada de la célula llamada nucleoide. Entonces, el ADN en los eucariontes se encuentra en el núcleo, mientras que el ADN en los procariontes se encuentra en nucleoides, ¿no? En eucariontes, el ADN se suele separar en un número de fragmentos lineales muy largos llamados cromosomas, mientras que en los procariontes, como las bacterias, los cromosomas son mucho más pequeños y a menudo circulares en forma de anillos. Entonces, valga la redundancia, decimos que un cromosoma puede contener decenas de miles de genes, y cada uno proporciona instrucciones sobre cómo hacer un producto particular que necesita la célula. Interesante, ¿verdad, chicos? Entonces, ustedes en su cuaderno van a escribir cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias entre el ADN presentes en los eucariontes y en los procariontes. ¿Correcto, chicos? Esa va a ser la actividad que ustedes van a escribir en su cuaderno. Continuando. Ahora vamos a hablar, decimos el ARN, cómo es el ADN, cómo si se interviene o se relaciona con el ARN a proteínas. Muchos genes codifican para productos proteicos, es decir, indican la secuencia de aminoácidos, recuerda que vimos en la clase anterior, que se usa para construir una proteína. Antes de que esta información se pueda utilizar para la síntesis de proteínas, primero debe hacerse una copia del gen, ¿no? Este gen debe copiarse, ¿en qué? En ARN. Este tipo de ARN se llama ARN mensajero y sirve como un mensajero entre el ADN y los ribosomas. Las máquinas moleculares, estos ribosomas se comportan como máquinas moleculares que van a leer las secuencias del ARN y que lo utilizan para sintetizar luego las proteínas. Entonces, es importante resaltar que no todos los genes codifican para productos proteicos. Por ejemplo, algunos genes codifican ARN ribosomal, que sirve como componente estructural de ribosomas, o ARN de transferencia, que son moléculas en forma de trébol que transportan aminoácidos al ribosoma para la síntesis de proteínas. Incluso, chicos, otras moléculas de ARN, como los diminutos microARN, conocidos como miRNA,
actúan como reguladores de otros genes y todo el tiempo están descubriendo nuevos tipos de ARN que no codifican para proteínas. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos apreciado acá sobre el ARN mensajero, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y el miRNA, entonces, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué características puede decirnos de este tipo de ARN presentes en ácidos nucleicos? Ahora, ¿qué es un nucleótido? ¿Verdad que al inicio dimos una pequeña información, verdad? Pero no olvidemos que un nucleótido es aquel que está formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un fosfato inorgánico. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta este nucleótido, chicos.